yo estoy seguro y he entendido también en el tiempo que el Señor nos usa a todos como a Él le place, cuando a Él le place y como Él quiere, porque a veces queremos o creemos que solamente va a ser en plataformas o frente a mucha gente, pero quizás no todos han sido llamados o hemos sido llamados para eso, pero algunos sí. Y el Señor nos puede usar donde sea, como sea, y así creamos que no somos capaces de nada. Ahora, hasta este punto de la historia, donde ya hay un encuentro con el Señor, ¿en qué momento todo cambia y es como que, ok, ya conozco al Señor, ya soy cristiano, ya tengo una vida de fe, ahora voy a retar a la gente y me voy a convertir en un conferencista? Si fíjate que no fue una decisión, algo así, ahora voy a hacer esto, simplemente lo que me decido es a servir en la iglesia, empiezo a, mi carácter tuvo que ser procesado, era muy herido, tenía muchas cosas en mi corazón y Dios fue limpiando, por supuesto, conectándome con la iglesia. Por eso es que creo tanto en la iglesia, Holly, ¿sabes? Hay un discurso por allí que se escucha demasiado y es que tú y Dios pueden solamente. Es una relación personal y sí, ciertamente Dios busca corazones, pero allí está su iglesia, ese poder comunicarnos, ese que tú me enseñes, ese yo poder ver a Cristo reflejado en ti. Eso fue lo que me enseñó, el conectarme con la iglesia, el empezar a servir, el ser discipulado, el recibir discipulado. Comprendo que mi vida es una vida de servicio, para servir. Y mis primeras plataformas fueron dar un versículo bíblico en células. En células siempre decía, donde asistían 4 ancianitas y se me dormían 3. O sea, tenía que hacer una reflexión de un versículo, de una porción de la palabra, pero hubo algo que era, yo me comprometí a hacerlo con excelencia. Entonces aproveché pues todo lo que había estudiado de oratoria. Ahorita entendí que Dios me permitió ese estudio no solo para gesticular, sino también para aprender a entregar un mensaje de manera diferente. Empecé a ver muchas debilidades donde veía que muchos eran poseedores de la verdad, pero la predicaban como una mentira. No era creíble, no era persuasivo. Solamente nos quedábamos con el hecho de que el Espíritu Santo hace la obra, pero creo que debemos ser diligentes en prepararnos. Así que me preparé muy diligentemente para hablarle a esas 4 ancianitas un resumen de una porción de la palabra. Yo lo hablaba como si fuera ante multitudes. Yo lo hacía como que si estuviese en un congreso internacional. Y eso me llevó a prepararme constantemente, o esa preparación constante me llevó a tener un pastorado. Pues me ungieron junto a mi esposa como pastores de jóvenes y allí empezamos a servirle a los jóvenes. Pero a su vez ya no solamente era la iglesia, sino que venía una profesora que me había escuchado en una iglesia y decía, tú puedes llevar algo como esto a la escuela, donde tengo unos jóvenes que tienen baja autoestima y claro, y empecé a ir a pequeñas escuelas, a colegios, a universidades de forma gratuita durante 4 años. Yo estuve dando conferencias durante 4 años junto con mi esposa. Cuando digo mi esposa, ella no daba conferencias, me acompañaba, era pues mi apoyo 100%. Y dábamos, ¿qué quieres tú que le digas a esos jóvenes en un entorno donde ya no era iglesia, donde era escuela? Yo no iba a llevarles con una Biblia debajo del brazo a decir, vengo a predicar la palabra, pero predicaba la palabra sin que se viera que era una prédica. Es decir, mi anhelo era que si van a conectarse con la palabra de Dios es cortante como espada doble filo y no tiene un efecto diferente si yo no la llevo bajo el brazo, si yo no digo esto salió de Isaías tal. No, o sea, es palabra de Dios. Así que allí estuve durante 4 años dando conferencias gratuitas y ya luego no solamente era eso, sino que alguien decía, mira, y esto lo puedes hacer en la empresa. Puedes ir a una empresa, puedes ir, ya cuando voy a la empresa, luego me dicen, bueno, pero necesitamos que entres como proveedor y que nos hagas factura. Y yo, ¿factura? ¿Qué es esto? O sea, no entiendo. Ahora ya Dios me dice, hey, quiero que te profesionalices en esto. Quiero que vayas a entornos diferentes. Si empiezo yo a hacer esa oración, le dije, bueno, Dios, llévame, no a iglesias, no a un lugar donde ya se predique. Enséñame a predicar en lugares donde no se hable de ti. Creo que hemos sido como iglesia muy bien preparados para hablar en entornos. Si a nosotros como iglesia nos dicen, hey, necesitamos ir a hablar a un hospital, vamos, creo que estamos capacitados. Vamos a ir a hablar a una cárcel, estamos capacitados. Vamos a ir a un barrio muy pobre, estamos capacitados. Pero si alguien dice, hey, tenemos un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
y necesitamos a alguien que vaya a llevar una palabra. Honestamente, Hollis, ¿cuántos podemos decir, hey, estoy preparado? Están los más grandes empresarios de la nación reunidos y necesitamos darle una conferencia. ¿Qué vamos a llevarle? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a llegar? Y ahí era donde yo quería llegar. Ahí fue mi llamado. Llegar a esos entornos donde antes se le había cerrado la puerta a los cristianos, donde se habla de nueva era, donde se habla de positivismo, donde se habla de desarrollo personal enfocado en el ego, en yo puedo, ¿sí? En el humanismo netamente. Y bueno, Dios, enséñame a llegar a esos entornos. Y empezaron a abrirse puertas a nivel académico, donde he asistido a congresos de todas las especialidades que te puedes imaginar, de robótica, ingeniería, arquitectura, lo que tú te imagines. Allí he estado, tuve la oportunidad, y digo esto lo que tú te imaginas, que suena como que en serio, porque estuve conectado con una empresa que organiza congresos académicos. Entonces, Dios puso una gracia tal que me llevaban a todos los congresos de cualquier, no sé, medicina, lo que fuera, a nivel profesional, y yo o abría el evento o lo cerraba en la parte humana. Esa fue una escuela para yo aprender a llevar la palabra de Dios en entornos académicos y profesionales sin que fuera visto como un pastor o como un predicador que viene aquí a predicarnos. Y pues ese ha sido parte de la historia ya a nivel profesional. Wow, es todo un cambio, ¿no? De dudar del Señor, de tener problemas emocionales y de autoestima por todo lo que tuviste que enfrentar. Ahora a motivar e inspirar a otros, capacitar a otros, llegar a una parte corporativa, empresarial, ejecutiva, que es muy difícil para el cristiano llegar, y obviamente mucho más complicado aún exponer una prédica, ¿no? O sea, venir, como decías, mencionar Juan tal, Isaías tal, es algo que no se puede hacer dentro de estos ambientes, por más que uno quisiera, porque obviamente vamos a ser rechazados, la puerta va a ser cerrada, y no por el temor al rechazo, sino que va a ser perder este vínculo con gente que realmente necesita del Señor. Entonces, ¿qué mejor forma de poder hablar a través de una conferencia que tiene un mensaje de fondo, que tiene un mensaje que va de todas maneras enfocado al Señor, y que no solamente habla de la persona o del positivismo, como decías, ¿no? Sino que nos lleva a entender de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Quién nos dio todo lo que tenemos? Entonces, gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ti, quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen, sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Puedes etiquetarnos, compartir el link de YouTube, puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.